El murmullo elegante del restaurante se rompió de golpe cuando la voz del hombre atravesó el aire como un látigo. Era una voz acostumbrada a no recibir negativas, a comprar silencios, a imponer voluntades con solo subir el tono. El millonario golpeó suavemente la mesa con los dedos, un gesto pequeño, pero cargado de amenaza, y miró a la camarera como si fuera una molestia insignificante en una vida diseñada para la perfección. ¿Esto es lo que llamas servicio?, dijo, sin ocultar el desprecio. He esperado más de 10 minutos. ¿Sabes quién soy? Las conversaciones cercanas se apagaron poco a poco. Las copas dejaron de tintinear. Algunos clientes fingieron seguir leyendo el menú, pero todos estaban atentos. Él era conocido. No solo por su fortuna, sino por su temperamento. Un hombre capaz de destruir carreras con una llamada, de levantar imperios en una mañana y derribarlos antes del anochecer. La camarera se quedó inmóvil unos segundos. Se llamaba Lucía. Tenía 26 años, un uniforme sencillo y unos ojos que parecían haber visto más de lo que su edad sugería. Había aprendido a sonreír incluso cuando el cansancio le pesaba en los huesos, a pedir disculpas por errores que no siempre eran suyos. Pero algo en ese momento era distinto. Tal vez era la forma en que él la miraba, no como a una persona, sino como a un objeto reemplazable. Señor, lamento la espera, dijo al principio, con voz calmada. La cocina está. No me interesan tus excusas, la interrumpió él. Si no puedes manejar una mesa, no deberías estar aquí. El gerente del restaurante avanzó un paso, dudando, consciente de que intervenir podía costarle caro. El apellido del hombre estaba grabado en edificios, en fundaciones, en titulares financieros. Nadie quería problemas con él. Lucía respiró hondo. Sus manos temblaron apenas, pero luego se detuvieron. Levantó la vista y lo miró directamente a los ojos. No con desafío, sino con una serenidad desconcertante. Usted tiene razón, dijo. Yo no debería estar aquí, pero usted tampoco debería hablar así. El silencio se volvió denso, casi físico. Algunas cejas se alzaron. El millonario entrecerró los ojos, sorprendido más que enfadado. No estaba acostumbrado a respuestas que no fueran miedo o sumisión. ¿Qué acabas de decir?, preguntó despacio. Lucía no retrocedió. Dije que el dinero compra mesas, vino caro y tiempo, continuó, pero no compra dignidad. Y eso sí lo sirvo gratis. Fue solo una frase. Una sola. Pero cayó como una bomba silenciosa. Nadie respiró. El hombre abrió la boca para responder, pero no salió ningún sonido. Algo en esas palabras había tocado un lugar que él creía enterrado hacía años. Un recuerdo fugaz cruzó su mente, una cocina pequeña, una madre cansada, una promesa hecha frente a una ventana rota. Parpadeó, como si quisiera sacudirse esa imagen. ¿Sabes con quién estás hablando?, logró decir al fin. Con alguien que olvidó cómo se siente estar del otro lado de la mesa, respondió ella, sin elevar la voz. El gerente dio un paso más, listo para intervenir, pero el millonario levantó la mano, deteniéndolo. Sus dedos, adornados con un reloj que costaba más que el sueldo anual de Lucía, temblaban ligeramente. Tráeme el vino, ordenó, pero ya no sonaba seguro. El mismo que pedí. Lucía asintió y se dio la vuelta. Al alejarse, sintió decenas de miradas clavadas en su espalda. El corazón le latía con fuerza, pero no de miedo. Era otra cosa. Una mezcla de alivio y vértigo. En la mesa, el hombre se recostó en la silla. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía el control absoluto de la situación. Se dio cuenta de que todos seguían observándolo, esperando su próxima reacción. Una palabra suya podía arruinar esa noche, ese restaurante, esa chica. Cuando Lucía regresó con la botella, la colocó con cuidado sobre la mesa. Sus manos ya no temblaban. Aquí tiene, señor, dijo. Él la miró durante un largo segundo. Demasiado largo. Luego, algo inesperado ocurrió. ¿Cómo te llamas?, preguntó. Lucía. Repitió el nombre en voz baja, como probándolo. Lucía, dijo. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí? Ella dudó, sorprendida por el cambio de tono. Casi 2 años. El hombre asintió lentamente. Tomó la copa, pero no bebió.
La sostuvo frente a la luz, observando el color del vino, como si buscara respuestas en él. «Sabes», murmuró, «nadie me habla así». «Tal vez nadie se lo había dicho antes», respondió ella. Otra pausa. El restaurante entero parecía suspendido en ese intercambio invisible. El millonario dejó la copa sobre la mesa. «Siéntate», dijo de pronto. Lucía frunció el ceño. «¿Perdón?» «Siéntate un momento», repitió. «No como camarera. Como persona». El gerente abrió los ojos de par en par. Eso no estaba en ningún protocolo. «Señor, ella está trabajando», intervino con cautela. «Yo también trabajo», respondió él, sin mirarlo. «Y ahora necesito hacerle una pregunta». Lucía miró al gerente, que no supo qué decir. Finalmente, se sentó frente al hombre, con la espalda recta y las manos juntas sobre el regazo. «Dígame». Él la observó con una intensidad que incomodaba. «¿Qué harías si tuvieras todo el dinero del mundo?», preguntó. La pregunta flotó entre ellos, cargada de algo más profundo de lo que parecía. Lucía no respondió de inmediato. Miró alrededor, al restaurante, a la gente elegante, a los platos caros que iban y venían, y luego volvió a fijar sus ojos en él. «Primero», dijo lentamente, «aprendería a escuchar». El hombre inspiró bruscamente, como si esa respuesta lo hubiera golpeado en el pecho. Abrió la boca para decir algo más, pero en ese instante, su teléfono vibró sobre la mesa. Miró la pantalla. El gesto serio volvió a endurecerse, aunque ahora había una grieta visible. «Disculpa», dijo, levantándose. «Esto es importante». Se alejó unos pasos para contestar. Lucía permaneció sentada, sintiendo que algo acababa de cambiar, aunque no sabía exactamente qué. Desde la distancia, ella escuchó solo fragmentos de la conversación. Cifras, nombres, una urgencia repentina. El hombre colgó y se quedó quieto, de espaldas a ella, como si el peso del mundo hubiera caído de golpe sobre sus hombros. Cuando se giró de nuevo, su expresión ya no era la misma. La miró, y por primera vez, no había superioridad en sus ojos, sino una pregunta sin formular. «Lucía», dijo, acercándose despacio, «hay cosas que no se compran, y hoy tú me lo recordaste. Pero dime algo más». Se inclinó un poco hacia ella, bajando la voz. «¿Qué harías si supieras que esta noche puede cambiarte la vida, y también la mía?» Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No por la pregunta en sí, sino por la forma en que la dijo. No era una promesa ni una amenaza, sino algo mucho más inquietante, sinceridad desnuda. Lo miró sin bajar la vista. «No creo en los cambios mágicos», respondió. «Creo en las decisiones incómodas». Él sonrió apenas, una curva mínima en los labios, como si esa frase confirmara algo que llevaba rato sospechando. «Entonces esta conversación será incómoda», dijo. «Y eso es exactamente lo que necesito». Se sentó otra vez, esta vez sin invitarla. El restaurante parecía respirar de nuevo, pero el ambiente ya no era el mismo. Nadie hablaba tan alto como antes. Nadie se reía con despreocupación. Algo invisible había pasado por el lugar y lo había marcado. «Hace 20 años», comenzó él, sin preámbulos, «yo servía mesas. No en un lugar como este. En uno peor. Mucho peor». Lucía parpadeó, sorprendida. No esperaba una confesión. «Nadie me hablaba», continuó. «No porque fuera invisible, sino porque era prescindible. Aprendí rápido que el poder cambia la forma en que te miran, y la forma en que tú miras a los demás». Lucía apoyó los codos en la mesa sin darse cuenta. «¿Y qué pasó?», preguntó. «Que un día dejé de recordar quién había sido», respondió. «Hasta hoy». El ruido de la cocina se filtró por una puerta que se abrió brevemente. El mundo seguía, pero ellos parecían atrapados en una burbuja ajena al tiempo. «No voy a disculparme», añadió. «Las disculpas fáciles no sirven de nada. Pero sí puedo hacer algo distinto». Lucía frunció ligeramente el ceño. «¿Cómo qué?». Él la observó con atención, evaluándola como nunca antes había evaluado a nadie esa noche. «Como escucharte», dijo. «¿De verdad?». Ella soltó una pequeña risa incrédula. «No soy tan interesante». «Las personas que dicen eso suelen ser las que más lo son», replicó. Un camarero se acercó con cautela.
Señor, ¿desea ordenar el plato principal? El millonario ni siquiera lo miró. Todavía no, dijo. Estamos hablando. El camarero dudó, miró a Lucía y luego se retiró. Eso va a meterte en problemas, comentó ella. Los problemas me siguen desde hace años, respondió. Este al menos es honesto. Hubo un silencio más suave, menos tenso. Lucía se dio cuenta de que ya no sentía miedo. Sentía curiosidad, algo que no esperaba experimentar con un hombre como él. Dijiste que servir dignidad era gratis, recordó él. ¿Siempre piensas así? Lucía se encogió de hombros. No siempre. Aprendí a golpes. Cuando nadie te defiende, tienes que hacerlo tú misma, o te acostumbras a desaparecer. Esa frase lo dejó inmóvil. Desaparecer, repitió. Eso es exactamente lo que hice, solo que al revés. Me volví tan grande que nadie veía a la persona, solo la sombra. Lucía lo observó con más atención. Por primera vez notó las ojeras, el cansancio acumulado detrás del traje perfecto. ¿Por qué me cuentas todo esto?, preguntó. Él tardó en responder. Porque mañana anunciaré algo que va a salir en todos los medios, dijo al fin. Una decisión que va a afectar a miles de personas. Y no estoy seguro de que sea la correcta. Lucía abrió los ojos con sorpresa. ¿Y crees que una camarera puede ayudarte con eso? Creo, dijo él, que alguien que no necesita impresionarme puede decirme la verdad. Ella bajó la mirada unos segundos. Cuando volvió a hablar, su voz era firme. Entonces no me pidas que piense como tú. Déjame pensar como alguien que nunca tendrá un despacho con vistas. Eso es justo lo que quiero. Lucía respiró hondo. Si esa decisión beneficia solo a quienes ya están arriba, dijo, será rentable. Pero si deja a los de abajo sin opciones, te perseguirá. No en los periódicos, en el silencio. Él apretó la mandíbula. Siempre pensé que el silencio se compraba. No el que importa, respondió ella. El gerente apareció de nuevo, visiblemente nervioso. Señor, algunos clientes se están quejando del retraso. El millonario lo miró por primera vez con atención real. Dígales que esperen, dijo. Yo esperé 20 años para escuchar algo importante. Pueden esperar 10 minutos. El gerente asintió, desconcertado, y se alejó. Lucía negó con la cabeza. No deberías hacer eso por mí. No lo hago por ti, corrigió. Lo hago porque si me levanto ahora, volveré a ser el mismo de antes. Ella sintió un nudo en la garganta, aunque no sabía por qué. No soy una salvadora, dijo. Solo una persona cansada de callarse. A veces eso es suficiente, respondió él. El teléfono del hombre vibró de nuevo. Esta vez no lo ignoró. Miró la pantalla, respiró hondo y rechazó la llamada. 5 minutos más, murmuró. Luego el mundo puede volver a gritarme. Lucía lo miró, sorprendida. ¿Seguro? No, admitió. Pero por primera vez en mucho tiempo, quiero estarlo. Ella se levantó despacio. Tengo que volver al trabajo. Él asintió, aunque en sus ojos había algo parecido a la decepción. Antes de que te vayas, dijo, dime una cosa más. Lucía se detuvo. Si estuvieras en mi lugar, con todo ese poder, continuó, ¿qué sería lo primero que cambiarías? Ella no respondió enseguida. Miró la mesa, las copas, el reflejo de las luces en el suelo pulido. El tono de voz, dijo finalmente. Porque a veces, ahí empieza todo. El millonario cerró los ojos un segundo, como si esas palabras sellaran algo dentro de él. Cuando los abrió, Lucía ya se estaba alejando, retomando su papel entre las mesas. Pero algo había quedado suspendido entre ellos, una promesa sin nombre, una decisión aún no tomada, y la certeza inquietante de que esa noche no había terminado de decir lo que realmente estaba a punto de comenzar. El millonario permaneció sentado, siguiendo con la mirada a Lucía mientras se deslizaba entre las mesas con la naturalidad de quien conoce ese espacio mejor que nadie. Cada paso suyo parecía arrastrar una pregunta que él no se había atrevido a formular. Por primera vez en años, el ruido del restaurante le resultó lejano, casi irrelevante. Cuando ella volvió a atender otra mesa, él se levantó y caminó despacio hacia la barra. No para irse, sino para observar. Observó cómo Lucía sonreía a una pareja mayor,
como se inclinaba para escuchar un pedido, como asentía con respeto incluso cuando alguien hablaba con impaciencia. No había sumisión en sus gestos, tampoco desafío. Solo una dignidad silenciosa. Interesante, ¿verdad?, dijo una voz a su lado. Era un hombre de mediana edad, traje gris, mirada afilada. Su asesor. El único al que había permitido acompañarlo esa noche. Más de lo que imaginas, respondió el millonario sin apartar la vista. Los periodistas ya están esperando confirmación, añadió el asesor. Si no damos el anuncio esta noche, habrá especulación. Siempre la hay, dijo él. La diferencia es si esta vez será merecida. El asesor lo miró con extrañeza. ¿Todo bien? No, respondió con honestidad. Pero quizá eso sea buena señal. Lucía pasó cerca de ellos y, por un segundo, sus miradas se cruzaron. Ella no sonrió. Tampoco apartó los ojos. Solo asintió levemente, como reconociendo una conversación que aún no había terminado. El asesor frunció el ceño. ¿La conoces? La estoy conociendo, corrigió él. Regresó a su mesa. El plato principal llegó por fin, perfectamente presentado, pero apenas lo tocó. En su lugar, sacó una libreta pequeña del bolsillo interior de su saco. Nadie la había visto antes. No era de cuero caro, sino de tapas gastadas. Empezó a escribir. Números, palabras sueltas, flechas. Dudas. Preguntas. El tipo de notas que no se mostraban en juntas ni conferencias. Las que solo se escribían cuando nadie miraba. Lucía volvió con la cuenta de otra mesa y se detuvo al notar que él seguía allí. ¿No se ha ido?, preguntó, sin intención de ocultar su sorpresa. Todavía no, dijo. Estoy intentando no huir por costumbre. Ella ladeó la cabeza. Eso suele ser lo más difícil. ¿Puedo hacerte otra pregunta?, pidió él. Lucía miró alrededor. El gerente no estaba cerca. Asintió. Dime. ¿Alguna vez rechazaste algo que necesitabas, solo porque el precio era demasiado alto? Ella no respondió de inmediato. Se apoyó en el respaldo de la silla vacía frente a él. Sí, dijo al fin. Más de una vez. ¿Y te arrepientes? A veces, admitió. Pero siempre duermo mejor. Él soltó una breve risa, sin humor. El sueño, murmuró. He pagado fortunas por recuperarlo. No se vende, respondió ella. Se cuida. Él cerró la libreta y la guardó con cuidado. ¿Sabes qué es lo que más me inquieta?, dijo. Que no recuerdo la última vez que alguien me habló sin esperar algo a cambio. Lucía lo miró fijamente. Entonces no lo arruines, dijo. No conviertas esto en una transacción. Él asintió lentamente. Eso espero. El asesor regresó, claramente tenso. Tenemos que irnos, insistió. La junta está lista para conectarse. El millonario se levantó. Se acomodó el saco. Durante un segundo, volvió a ser el hombre poderoso que todos reconocían. Pero algo en su mirada había cambiado. Lucía, dijo. Mañana, cuando veas las noticias, quiero que recuerdes esta conversación. Ella frunció el ceño. ¿Por qué? Porque, pase lo que pase, respondió, no fue casualidad. Él caminó hacia la salida. El asesor lo siguió, lanzando una última mirada desconfiada hacia la camarera. La puerta se cerró tras ellos. Lucía se quedó quieta unos segundos. Luego exhaló lentamente, como si acabara de soltar un peso que no sabía que llevaba encima. Volvió a moverse, a trabajar, a cumplir su turno. Pero algo dentro de ella estaba alerta. Horas más tarde, cuando el restaurante casi había quedado vacío y las luces se atenuaban, el gerente se acercó. ¿Qué le dijiste?, preguntó en voz baja. Nada que no necesitara escuchar, respondió ella. Él negó con la cabeza, incrédulo. Ese hombre no cambia. Lucía no contestó. Al salir del restaurante, el aire nocturno la recibió con un frío suave. Sacó su teléfono. Varias notificaciones nuevas. Una de ellas destacaba entre todas. Un mensaje de un número desconocido. Gracias por no callarte. Lucía se quedó mirando la pantalla. No respondió.
Caminó unas cuadras antes de detenerse bajo una farola. Pensó en su jornada, en la conversación, en la forma en que todo había quedado abierto, sin cierre, sin promesas claras. Pensó en el poder y en lo frágil que podía ser cuando se enfrentaba a una sola frase honesta. En otra parte de la ciudad, el millonario observaba su reflejo en el cristal de una sala de juntas. Los rostros en las pantallas esperaban su palabra. Sabía que en los próximos minutos podía reafirmar todo lo que había construido, o empezar a desarmarlo pieza por pieza. Apretó el botón del micrófono. Y justo antes de hablar, recordó el tono de voz del que ella había hablado. El inicio de todo. El silencio en la sala de juntas era absoluto. Decenas de rostros observaban al millonario desde pantallas perfectamente alineadas, esperando el discurso que ya creían conocer. Él respiró hondo. Por primera vez, no estaba leyendo un guión escrito por abogados ni consultores. Antes de empezar, dijo, «Quiero cambiar el orden». Un murmullo leve recorrió las pantallas. Algunos ejecutivos se miraron entre sí. Durante años, continuó, hemos medido el éxito solo en cifras. Beneficios, expansión, velocidad. Y funcionó. Funcionó demasiado bien. Hizo una pausa. Recordó la mesa del restaurante, la copa intacta, la frase que había detenido el mundo. Pero hoy entendí algo, prosiguió. El tono importa. La forma en que decidimos importa. Y las personas que no están en esta sala, importan más de lo que creemos. Uno de los directivos carraspeó. ¿Esto es una introducción filosófica?, preguntó, intentando sonreír. El millonario lo miró fijamente. No. Es una corrección. En el restaurante, Lucía caminaba hacia su parada de autobús. El mensaje seguía sin responderse en su teléfono. No porque no quisiera, sino porque no sabía qué decir. Sentía que cualquier palabra podría romper algo frágil. Se sentó en el banco metálico, abrazándose el abrigo. A su alrededor, la ciudad seguía viva, indiferente a conversaciones que quizá estaban cambiando destinos. En la sala de juntas, los gráficos aparecieron en pantalla. Proyecciones, mapas, flechas ascendentes. El asesor observaba con atención, tenso. El plan original, dijo el millonario, implicaba cerrar 3 plantas y trasladar operaciones. Legal. Rentable. Limpio en el papel. Algunas cabezas asintieron. Pero también implicaba dejar a miles sin opciones reales, añadió. Personas que no salen en estos informes. El silencio volvió a caer. No voy a fingir que esto es altruismo, continuó. Es responsabilidad. Y sí, costará dinero. Una mano se alzó en una de las pantallas. ¿Está diciendo que vamos a detener la reestructuración? Estoy diciendo, respondió él, que vamos a rehacerla. Más lenta. Más humana. Y con participación directa de quienes serán afectados. El asesor abrió los ojos con incredulidad. Eso retrasará todo, dijo alguien. Los inversores no. Los inversores pueden esperar, interrumpió el millonario. Yo esperé 20 años para escuchar una verdad incómoda. Ellos pueden esperar 6 meses. En la parada de autobús, Lucía levantó la vista cuando el teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje del mismo número. Estoy a punto de hablar. Tu frase sigue aquí. Ella apretó el móvil entre las manos. Pensó en responder, pero el autobús llegó y el momento se disolvió. En la sala, algunos rostros mostraban molestia abierta. Otros, curiosidad. No les pido que estén de acuerdo, dijo el millonario. Les pido que se queden y trabajen conmigo en esto. Si alguien no puede, lo entenderé. Nadie habló. Nadie se desconectó. Bien, dijo él. Empecemos de nuevo. Cerró el micrófono un segundo. Apoyó las manos en la mesa. Sintió el cansancio, pero también algo parecido al alivio. Horas después, cuando la reunión terminó, el asesor se acercó. Esto va a traer consecuencias, dijo en voz baja. Lo sé, respondió el millonario. Por eso importa. ¿Todo por una camarera? Él negó con la cabeza. Por una frase que me recordó quién era antes de dejar de escuchar. Mientras tanto, Lucía llegó a su pequeño apartamento. Se quitó los zapatos,
dejó las llaves en la mesa y se sentó en el suelo, apoyando la espalda contra el sofá. El silencio de su hogar era distinto al del restaurante. Más honesto. Encendió el teléfono. Decidió escribir. No sé qué estás a punto de hacer. Solo espero que puedas dormir después. Envió el mensaje y dejó el móvil boca abajo. Minutos más tarde, el millonario lo leyó. Sonrió apenas. Se aflojó la corbata y miró por la ventana de su oficina, donde la ciudad brillaba como un tablero de ajedrez infinito. Respondió. Esta noche, quizá lo logre. Lucía no vio la respuesta de inmediato. Estaba preparando una cena sencilla, moviéndose despacio, pensando en lo extraño del día. En cómo una sola frase podía viajar tan lejos. A la mañana siguiente, los titulares comenzaron a aparecer. Analistas confundidos. Opiniones divididas. Algunos hablaban de debilidad. Otros, de un giro inesperado. En el restaurante, el ambiente era distinto. Los empleados cuchicheaban. El gerente revisaba su teléfono una y otra vez. Lucía, la llamó. ¿Tuviste esto? Ella se acercó. En la pantalla, el nombre del millonario ocupaba media noticia. Sí, respondió ella, sin mostrar sorpresa. ¿Tiene algo que ver contigo? Lucía pensó en la pregunta. Pensó en el tono, en el silencio, en la dignidad servida gratis. No lo sé, dijo. Tal vez solo tuvo que escucharla de alguien que no tenía nada que ganar. El gerente la observó como si la viera por primera vez. Esa noche, el millonario volvió al restaurante. No con escolta. No con asesor. Se sentó en una mesa discreta, esperando. Lucía lo vio entrar. Sus miradas se cruzaron de nuevo. Esta vez, él no gritó. Esperó. Y ella, sin decir una palabra, se acercó con una libreta en la mano, sabiendo que la conversación que habían comenzado aún no había dicho lo más importante. Lucía se detuvo frente a la mesa unos segundos antes de hablar. No porque dudara, sino porque comprendía que aquel silencio final era parte del cierre que ambos necesitaban. El millonario la miró con una calma nueva, distinta a la de la primera noche. No había prisa en sus gestos, ni dureza en la mirada. Buenas noches, dijo ella al fin. ¿En qué puedo ayudarlo hoy? Él sonrió. No una sonrisa de poder, sino de reconocimiento. En lo mismo que la última vez, respondió. Necesito que me recuerdes cómo hablar. Lucía dejó la libreta sobre la mesa y se sentó frente a él, sin que nadie tuviera que pedirlo. El restaurante parecía aceptar la escena como algo natural, casi inevitable. Leí todo, continuó él. Los titulares, las críticas, los elogios vacíos. Todos creen saber por qué tomé esa decisión. ¿Y lo saben? Preguntó ella. No, dijo. Porque no fue por estrategia. Fue por vergüenza. Lucía arqueó una ceja, sorprendida. Vergüenza de darme cuenta de que me había convertido en el hombre al que juré no parecerme, añadió. El que gritaba. El que olvidaba. Ella guardó silencio, dejándolo terminar. Hoy estuve en una de las plantas que íbamos a cerrar, prosiguió. Hablé con la gente. Sin cámaras. Sin discursos. Escuché historias que nunca llegaron a mi escritorio. Y entendí algo simple. Tarde, pero a tiempo. Lucía apoyó las manos sobre la mesa. El poder no cambia a las personas, dijo. Solo las revela. Él asintió lentamente. Por eso estoy aquí. ¿Aquí? Repitió ella. Aquí, confirmó. Donde todo empezó a romperse, y a arreglarse al mismo tiempo. El gerente se acercó, nervioso, pero el millonario levantó la mano y negó suavemente. No quería interrupciones. Lucía, dijo, no puedo deshacer todo el daño que hice. Pero sí puedo decidir qué hago con lo que queda de mí. Ella lo miró con una mezcla de firmeza y compasión. Entonces no lo convierta en una historia bonita, respondió. Conviértalo en una costumbre. Él bajó la mirada un instante, como si esas palabras pesaran más que cualquier cifra. ¿Sabes qué es lo más extraño? Dijo. Que después de todo, no me siento menos poderoso. Me siento más liviano. Lucía sonrió apenas. Eso no se compra, dijo. Se gana.
El millonario se levantó. No para irse, sino para algo que nadie esperaba. Sacó una tarjeta, la dejó sobre la mesa y la empujó hacia ella. No es una oferta de trabajo, aclaró. Es una invitación. Cuando quieras hablar, cuestionar, incomodar, este número estará activo. Lucía no tomó la tarjeta de inmediato. No seré tu conciencia, dijo. Lo sé, respondió. Solo alguien que no me deje olvidar. Ella finalmente la tomó y la guardó en el bolsillo del uniforme. Entonces estamos claros. Él asintió, agradecido. Al salir del restaurante, el millonario caminó solo por la acera. Por primera vez en años, no subió a un auto con chofer. Caminó. Escuchó la ciudad. Sintió el frío. Sonrió sin razón aparente. Dentro, Lucía volvió a sus mesas. Pero algo había cambiado. No en el lugar, sino en ella. Ya no sentía que su voz se perdiera en el ruido del mundo. Semanas después, las cosas siguieron moviéndose. La empresa cambió procesos. No todos estuvieron de acuerdo. Algunos se fueron. Otros se quedaron. El millonario perdió dinero, y ganó respeto, aunque ese no saliera en los balances. Lucía siguió trabajando. Rechazó entrevistas. Evitó titulares. No quería ser símbolo de nada. Solo quería seguir hablando cuando hiciera falta. Una noche, al cerrar el restaurante, encontró un sobre la barra. No tenía nombre. Dentro, una sola hoja escrita a mano. Hoy alguien me habló con el mismo tono que yo usaba antes. Por primera vez, lo reconocí. Y lo cambié. Gracias. Lucía dobló la hoja con cuidado. La guardó en su bolso. Salió a la calle. La ciudad seguía igual. Luces, ruido, prisa. Pero ella caminaba distinta. Sabía algo que muchos olvidaban. Que una sola frase, dicha en el momento correcto, podía detener el mundo. Y que la verdadera riqueza no estaba en quien grita más fuerte, sino en quien se atreve a escuchar cuando todo queda en silencio.